Hola amigos de Opegu Televisión, que auspicia este programa @puntoyquiere.com, que se transmite por Catacumbas TV y que es un programa que es relativamente nuevo, pero que va sentando las bases de una lucha permanente por mantener el espíritu democrático y liberal de nuestro país, y que vamos a recordarlo siempre como el lugar donde la resistencia y la lucha por defender las convicciones comenzó. Mucha gente me pregunta por qué eso de Catacumbas TV, pero yo siempre hago el paralelo, ¿no? La analogía o la metáfora de lo que pasó en la época de la lucha de los cristianos por defender sus convicciones, ¿no? Se realizaron en las catacumbas de Roma con un ambiente totalmente adverso, como el que desgraciadamente se sufre hoy en América Latina, y finalmente se consolidó gracias a esa resistencia, esa resiliencia y esa determinación que se impuso en esos tiempos, como hoy en día lo queremos imponer, ¿no? La resiliencia, la determinación. Además, Lima es una ciudad muy característica por sus catacumbas, entonces es algo que perfectamente bien ha modulado con la simpatía que la gente siente por ese nombre, esa denominación que le hemos llegado a poner, ¿no? Me van a disculpar, estoy ligeramente agripado, lo que está pasándonos a todos, creo, en estas últimas semanas y meses en Lima, principalmente. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy, pero muy interesante con un joven catedrático de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, que es el doctor Carlos Dávila, con quien vamos a conversar sobre todos los temas de coyuntura política, así como del curso que vamos a iniciar próximamente en el mes de enero. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Contento ahora, Humberto, de conversar contigo. Muchos saludos a la audiencia, a la teleaudiencia también que nos está escuchando, que nos va a escuchar más adelante. Saludos desde Cusco. Bueno, yo quería darte los buenos días y también recordarte lo que veníamos conversando al comienzo, en la previa, de las muy buenas referencias que he recibido de tu persona, por personas que de manera casual, coyuntural, nos hemos encontrado acá en Lima, de manera que yo me siento muy satisfecho de contar contigo para estos cursos que vamos a iniciar en enero y que de una u otra manera van a marcar el inicio ya incontenible de una seguidilla de procesos de formación que tenemos que darle a todos aquellos que quieren hacer política o simplemente conocer de temas políticos, porque es indispensable que la gente tenga conocimiento para poder discernir y definir y, digamos, elegir correctamente. ¿Cómo va el tema de lo que tú defiendes en el Cusco, Carlos? ¿Es una lucha con una pendiente muy empinada o hay mucha fertilidad en cuanto a los jóvenes en el Cusco para escuchar, aprender y defender las corrientes de pensamiento liberal? Bueno, yo vengo bregando por la libertad aquí en el Cusco desde hace más o menos 10 años o un poco más. De un tiempo a esta parte me he podido dar cuenta que, bueno, primero es una plaza muy complicada el Cusco, no sé si usted sabe, pero hay un cliché que siempre se repite aquí, dicen el Cusco rojo será. Algunos historiadores dicen que es por el tejado, por las tejas en los techos del casco histórico del Cusco, que siempre han tenido ese color muy particular, pero otros también lo atribuyen a la ideología imperante en esta ciudad. Y bueno, sea cual sea el motivo, pues el Cusco es rojo, ¿no? No sé si por los techos o por la ideología de la gente, pero sí, entonces se hace una plaza un poquito complicada. Yo he tenido la suerte de tener un espacio siempre, una tribuna siempre en las universidades, en algunas universidades aquí. He tenido también la suerte de contar con algunos socios con quienes hemos emprendido diferentes iniciativas a nivel de centros de estudio. Hoy por hoy dirijo la Asociación para la Educación Económica en los Andes, y nuestro objetivo es básicamente difundir los principios del liberalismo clásico, de la escuela austríaca, un poco del public choice, análisis económico del derecho, para no solo contrarrestar la oleada intervencionista, colectivista que existe con algunas teorías como por ejemplo el marxismo o el keynesianismo, sino también para enriquecer los marcos teóricos y metodológicos de los estudiantes en la universidad, porque como usted bien debe saber, porque lo mismo pasa en Lima, los estudiantes de economía, por ejemplo, estamos más expuestos a recibir teorías que consideran que el mercado falla per se y el Estado automáticamente es el indicado para solucionar eso, cuando por lo menos ni siquiera se cuestionan si el Estado de verdad, si el Estado no tiene fallas.
y entonces nosotros tratamos de contrarrestar eso. Claro, hay muchas fallas del Estado y es ahí donde aparece la teoría del public choice, donde Buchanan y Tullock a inicios de los 70s y se va consolidando esta idea en los 80s y 90s, critican a los teóricos de la economía del bienestar, porque son los teóricos de la economía del bienestar de los años 40 y 50 que van desarrollando estas ideas de los fallos de mercado. En el libro El cálculo del consenso hay una parte en el que Buchanan y Tullock dicen lo siguiente, dicen, imagínense que este es un concurso de canto y hay dos finalistas, y entonces canta la primera finalista y canta horrible, muy desafinado, y el jurado decide darle el premio a la segunda cantante, sin ni siquiera haberle escuchado, sin ni siquiera poder que les pase por la cabeza la posibilidad de que esta segunda cantante vaya a ser peor. Entonces pasa lo mismo con los fallos de mercado, ¿no? El mercado falla y automáticamente el Estado tiene que solucionar. Sin embargo, y enhorabuena, creo yo, están estos dos personajes, Buchanan y Tullock, con el public choice y que nos demuestran que, a ver, el mercado nunca va a ser perfecto porque está compuesto por seres humanos. Que tenga resultados eficientes cuando es competitivo es otra cosa, pero el Estado también está compuesto por seres humanos y también tiene muchísimas fallas. Y bueno, toda la teoría del public choice, como bien usted sabe, y seguro son temas que vamos a tocar en el curso que empieza el próximo mes, se encaminan justamente a eso, ¿no? A exhibir las fallas del Estado y a mostrar la política sin romance, como bien dicen ellos. El problema está en que no entienden que cuando falla el privado asume las pérdidas. Pero cuando falla el Estado, finalmente somos todos los que tenemos que asumir las pérdidas, hayamos o no participado en la toma de decisiones. Ahora, el tema con respecto al tema del Cusco, es histórico arraigo del Cusco hacia las corrientes de izquierda, yo creo que básicamente responden a dos cosas. Primero es a los resentidos indigenistas que nos contaron una historia muy diferente a la que realmente sucedió en el Perú, ¿no? Se les ha metido en la cabeza a los ciudadanos, en especial del sur del Perú, que el responsable de todos sus problemas y sus penas es Lima, ¿no? Que el responsable de todos sus penas y problemas es la colonia, ¿no? La presencia del Reino de Castilla, porque nunca España fue mucho después de lo que sucedió cuando se hizo la conquista, ¿no? Y de los sociólogos de izquierda que se encargan, pues, evidentemente, de agudizar las contradicciones, envenenando a la población contra quienes ellos siempre inventan como enemigos, ¿no? Los opresores, blancos contra indios, ricos contra pobres, heterosexuales contra homosexuales, y así todas las mayorías y minorías como ellos la describen. Entonces generan permanentemente ese tipo de discordias que han distorsionado totalmente el espíritu de lo que debe ser el recuerdo de la historia del Perú. Gracias a Dios tenemos a muchachos como Rafael Aita, ¿no? Gustavo Mirano, que están contando una historia diferente, ¿no? De cómo el Perú fue un reino que abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia y en donde grandes personajes de la historia de América figuraban como nacidos en el reino del Perú, como Artigas, Belgrano y muchos más. Entonces, esa es la historia que hay que contarle, creo, a los peruanos para proceder a conseguir una reconciliación entre todos y no generar esa discordia que desgraciadamente la izquierda ha venido imponiéndonos a través de la historia. A ver, ¿qué te parece a ti esa evaluación, esa descripción de lo que ha pasado en el Perú como causa de esta fractura que tenemos en nuestro país? A ver, desde el punto de vista del indigenismo y la crítica que ellos pueden hacer hacia el centralismo, me parece que es legítima. Lima, desde que hemos sido una república independiente, ha concentrado mucho poder y eso se puede notar hoy por hoy también con los indicadores económicos, con los indicadores sociales, con la cantidad de ministerios y de burócratas que hay allí, la cantidad de empresas y todo ello, ¿no? Sin embargo, eso no justifica que, por ejemplo, en el Cusco nosotros no hagamos mea culpa de qué autoridades tenemos, a quienes hemos elegido, porque termina siendo muy fácil, como usted dice, no siempre tirarle el muerto a otro y decir, no somos pobres por culpa de Lima, somos pobres por culpa de la guerra con Chile, somos pobres por culpa de lo que ha pasado en España, o con España, mejor dicho, con Reino de Castilla, como bien usted menciona, o el tema del capitalismo en las primeras décadas del siglo pasado, el capitalismo de Estados Unidos sobre todo, ¿no? A mí sí me parece importante que hayan esfuerzos por construir un relato compartido del pasado, o sea, tratar de, en lugar de polarizar, encontrar ciertas ideas que nos pueden hacer reconciliar, como bien usted decía, a los peruanos, porque si nosotros no nos reconciliamos desde el pasado,
O sea, si mantenemos las negaciones recíprocas, de decir hispanista, indigenista y pelearse cada vez más y no tener una voluntad de escucharse, de encontrar puntos compartidos, historias compartidas, si no se hace ese esfuerzo, va a ser imposible, no digo poco probable, digo imposible, que vayamos a poder en el presente superar las frustraciones inmerecidas que pasan todo el tiempo. Y entonces, si no hay un esfuerzo por encontrarnos en el pasado, no va a haber una suerte de ayudarnos mutuamente en el presente, mucho menos se va a poder pensar en un futuro compartido donde haya por lo menos cierto consenso sobre hacia dónde queremos ir. Y entonces, a mí me parece que la ausencia de políticos profesionales, desde el sentido de Max Weber, por ejemplo, este historiador económico del siglo pasado, se hace muy notorio porque Max Weber decía, ¿no? Quienes tienen que encargarse de hacer, de elaborar esos discursos que nos permitan encontrarnos en el pasado, evitar las negaciones recíprocas, poder superar las frustraciones inmerecidas del presente y poder mirar hacia un futuro compartido, es donde empiezan a haber problemas y donde, yo suelo decir, ¿no? Donde los reflectores del poder ya no encuentran a políticos profesionales, sino van a empezar a apuntar a gente que es experta en políticas públicas y que no está mal. O sea, es necesario que haya gente que sepa identificar una política pública, plantear una política pública, incluir la política pública dentro de la agenda política y finalmente poder medir y evaluar la política pública. Sin embargo, son aspectos muy diferentes. Saber evaluar una política pública con hacer política de verdad, porque hacer política es conversar. Y entonces yo creo que mientras los partidos políticos solo tengan vida orgánica meses antes de elecciones, y quizás semanas después de elecciones, esto no va a ser posible. No se van a poder construir, no, o sea, no van a poder surgir en los partidos políticos nuevos liderazgos, no van a poder surgir espíritu cívico dentro de la militancia. Una de las funciones que tienen los partidos políticos, desde el punto de Max Weber, es no solo canalizar las expectativas espontáneas de la gente, sino también saber poner frenos, años fríos a estas iniciativas. Yo en clase siempre menciono, ¿no? Imagínense que un político diga que el salario mínimo debe ser 3.000 soles y entonces otros políticos dentro de su militancia deberían explicar por qué fijar un salario por ley de 3.000 soles sería antieconómico y contraproducente. Desde el punto de vista del Perú, sobre todo que tenemos 70% de informalidad, ese salario nuevo solo se aplicaría a un 30% y por otra parte, debido a la productividad del trabajador peruano, pues ese salario lo único que generaría fue distorsiones en el mercado y empezaría a generar desempleo. Pero lo que ocurre en el Perú es que un político ofrece un salario de 3.000 soles, el otro político, en lugar de ponerle freno a esa iniciativa, automáticamente dice, no, si me eligen a mí va a ser 3.500. Y el otro dice, no, si me eligen a mí va a ser 4.000. Entonces, estamos haciendo todo lo contrario, los políticos están haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer. Y yo creo que allí es donde este tipo de esfuerzos como el que usted está haciendo, como lo que nosotros hacemos aquí en el Cusco con la Asociación para la Educación Económica de los Andes, esos cursos que ustedes realizan, los deberían realizar los partidos políticos. O sea, pero y enhorabuena lo realizamos nosotros, ¿no? Solo que sería bueno que quizás en el futuro los partidos políticos internalicen estas ideas nuestras, por más antipopulares que puedan ser. Y nosotros también tenemos el caso de Argentina, donde el presidente actual ganó con una agenda en la que no ofrecía más ministerios, que no ofrecía más trabajo, que no ofrecía más subsidios. Al contrario, ganó planteando reducción de ministerios, reducción de la inflación, reducción de los subsidios, de la masa monetaria. Y entonces a mí me parece un caso interesante para analizar lo que está pasando allí en Argentina. Ahora, yo siempre he dicho que el mejor ejemplo que hay de lo que es la libertad es hacer un comparativo, ¿no? Una analogía entre lo que es el marco jurídico del Perú con el marco jurídico de los Estados Unidos. ¿No? La Constitución americana es una constitución que tiene más que 7 artículos y ha sufrido más de una docena de enmiendas, pero que se ha mantenido indemne desde su fundación, la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Algo diferente a lo que es el Perú y lo que tiene casi de 200 y pico de artículos la Constitución, y lo que iba a pasar en Chile si es que se hubiera aprobado esa estúpida Constitución con 700 artículos, ¿no? En donde se quería controlar hasta creo que los sueños de la gente, ¿no? Cosa que desgraciadamente es lo que finalmente genera el camino hacia la servidumbre que se hablaba en estos clásicos que nosotros leemos, ¿no? Ahora, ¿cuánto crees tú que pesa la falta de pragmatismo
en las diferentes tribus liberales para que esto se convierta en una propuesta, digamos, de orden político, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo tengo 65 años y he vivido toda mi vida escuchando a los liberales a decirle al otro liberal, oye, tú no eres liberal porque simplemente eras un grado o medio grado más o menos que yo en cuanto a lo doctrinario. Yo creo que es una reverenda estupidez a través de la cual los liberales nos hemos autocensurado, nos hemos autoimpuesto una ausencia en la política y yo creo que llegó el momento de que esas cosas, oye, veamos en qué coincidimos, como tú dices, y luego discutimos aquello de lo que no nos ponemos de acuerdo, pero seamos capaces de gestar una opción política que finalmente, ante el fracaso del intento que se ha hecho a través de la historia de preñar de ideas a los partidos existentes, crear una coalición, un frente en donde respetando los matices, pues tengamos una agenda mínima, ¿no? ¿Qué te parece esto, Carlos? ¿Y cuánto crees tú que este proceso de formación que vamos a iniciar en enero puede contribuir a que esto se dé, ¿no? A ver, si uno rebusca en las obras de los liberales clásicos, como por ejemplo Adam Smith o incluso John Stuart Mill o los liberales más de la escuela de Chicago y los economistas austríacos, por ejemplo, no hay ninguna invitación a hacer actividad política. Sin embargo, eso no impide, eso no significa que se prohíba cualquier iniciativa, una asociación, una participación política desde el liberalismo. Mientras usted me estaba planteando la pregunta, a mí se me venía a la mente lo que decía Lord Acton, ¿no? Lord Acton decía que los triunfos de los liberales nunca han sido de los liberales, siempre han sido triunfos o con progresistas o con conservadores, o sea, desde el punto de vista político. Es por eso que se pudieron plantear en algunos países algunas reformas de corte liberal, pero al no haber una mayoría dentro de los impulsores de esa idea, una mayoría liberal dentro de los impulsores de esa idea, como que la idea o la política se cayó o tomó otro curso. Eh, yo creo que lo que está pasando en Argentina está mostrándonos a nosotros que sí podría ser posible un discurso que pegue en las ideas del liberalismo, incluso que se puedan cristalizar en algún partido político y que incluso pueda tener éxito. Sin embargo, a mí también lo que me preocupa es que haya un crecimiento pero sin desarrollo. No sé si me explico. Que haya cada vez más gente que se sienta liberal y que crea que ser liberal es insultar al que es conservador, es insultar al que es de izquierda. Y a mí me parece, por lo que veo en el Cusco también, es que hay mucha gente que se considera liberal, pero tiene mucha pereza mental de estudiar y de entender qué es el liberalismo. Y entonces a mí me parece que debemos ir por dos caminos, ¿no? Por una, quizás ir analizando, viendo la forma de construir algo desde un punto de vista político, pero también teniendo en cuenta que eso no va a servir de mucho si es que la gente no internaliza lo que es el liberalismo y no se siente liberal de verdad. Entonces, quizás en un primer momento, en un corto plazo, lo que nosotros necesitaríamos son políticas liberales, vengan de donde vengan, mientras se va cristalizando, mientras va cuajando, no sé, alguna iniciativa de corte liberal, que sería interesante ir teniendo, por ejemplo, representantes liberales en el Congreso, ¿no? Por ahí yo creo que sería un primer paso, sabiendo que históricamente en el Perú ha sido muy difícil que haya un consenso político entre quienes consideramos al mercado y al Estado de Derecho como instituciones fundamentales para el desarrollo de un país. A mí, incluso en el caso de Vargas Llosa, cuando él crea el Movimiento Libertad y luego hace alianza con dos partidos tradicionales para la aparición de Fredemo, al final, si usted lee las crónicas hay muchos textos que hablan acerca de ese momento histórico y siempre dicen, ¿no?, que eran muy pocos liberales los que estaban en Fredemo y eran más o socialdemócratas o socialcristianos, o sea, me refiero a acción populistas y a pepecistas. Y entonces, hasta nuestra experiencia, esta experiencia extraordinaria del Movimiento Libertad de Vargas Llosa, que creo yo ha sido han sido ellos quienes han apuntalado el crecimiento económico de nuestro país. Si bien es cierto, fue el presidente Fujimori el que hizo las reformas y todo eso, pero antes incluso de que se dé el autogolpe el 92, los parlamentarios que habían sido elegidos por Fredemo, ya desde el Congreso y las diferentes comisiones, estaban llevando a cabo proyectos de ley
justamente en ese sentido, ¿no? De quitar los controles de precios, de bajar la inflación, de hacer un análisis del presupuesto y que no haya déficit presupuestal. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? En los últimos 9 años hemos tenido 7 presidentes y no han habido corridas bancarias, no han habido saqueos, no han habido, o sea, de que ha habido convulsión, pero no a una gran escala, ¿no es cierto? Y entonces eso es justamente a la estabilidad macroeconómica, a la estabilidad cambiaria que ha tenido el país, y eso ha sido justo fruto, el resultado de las ideas del movimiento Libertad desde el 87. Políticamente en esa ocasión, ¿no? Mi nacimiento como liberal prácticamente se da el 21 de agosto de 1987, cuando se produce En la... la Plaza San Martín. Así es, acudo al llamado que se hizo y luego de ahí, bueno, hasta la fecha he seguido lo mismo. Yo te digo con toda honestidad, yo siempre me he autodefinido como un liberal leninista. ¿Por qué leninista? Porque yo no soy un hombre de doctrina, de ese tipo de disquisiciones de orden ideológico, filosófico, sino que una vez que tengo yo ya la tendencia, yo soy un liberal pragmático, soy un liberal, digamos, como los montañeses en la asamblea, ¿no? Que eran los que vivían libres y que era su libertad, su norma, ¿no? Entonces, porque un equipo tiene que haber de todo. Tiene que haber el que defiende, el que crea fútbol, el que pase los pases y el que mete los goles. Entonces, eso es lo que creo que nos ha faltado. Hemos tenido muchos generales y muy pocos sargentos, capitanes y soldados. Yo creo que ha llegado la hora de que eso se acabe. Gracias a Dios aparece Milei en Argentina y aparecen nosotros locos por ahí, aunque un poco ya viejos, pero buscando que llevar al campo de la realidad lo que está única y exclusivamente en el campo de las ideas. Es ahí donde surge lo que es el fusionismo, ¿no? Donde un grupo de conservadores con un grupo de liberales clásicos deciden, oye, bueno, vamos a dejar de lado nuestras posiciones radicales en determinadas cosas y vamos a juntarnos, porque es la única manera de avanzar, ¿no? Y yo creo que hoy en día ya hay una masa crítica. Hay una masa crítica de jóvenes en las diferentes universidades del país que no solamente quieren discutir en cenáculos exclusivos estas ideas, como yo siempre los criticaba a nuestros amigos que iban a la Montpelerán, ¿no? Que se dedicaban a analizar el vuelo del mosquito, ¿no? Porque lo que hay que hacer hoy en día es ver cómo ganamos batallas, cómo conseguimos capturar el poder, porque en ese sentido hay frases muy fuertes, como por ejemplo, salvo el poder, todo lo demás es pura ilusión. Si nosotros no llegamos al poder para aplicar políticas liberales, a mí me acusaron de maoísta cuando yo dije eso una vez en la Fundación Friedrich Naumann, ¿no? Pero yo creo que ese es mi carácter leninista, ¿no? De combatiente, de hombre que sale a pegar afiches, a pintar paredes, a convencer a la gente en las calles y las plazas, como lo hicimos hace muy poco tiempo en la Plaza San Martín, donde confrontábamos a los rojos, ¿no? De todos los pelajes. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que esas cosas se den y creo que el próximo año, por eso que le hemos puesto en nuestro programa @puntodequiebre.com, porque creo que el próximo año debe ser un punto de quiebre. Si no llega un liberal al gobierno, de los cuales solamente reconozco a uno, a Carlos Espa, por lo menos creo que debemos dar el primer paso para que se genere un gran frente. Ustedes allá en el Cusco tienen articulado grupos de gente, de jóvenes, de personas que estén dispuestas a participar en política sanamente, pues, sin que eso sea un término peyorativo. Bueno, yo me imagino que hay mucha gente aquí que se cataloga como liberal y que tiene ganas de hacer algo, pero a mí lo que me preocupa de todo lo que usted dice es que pueda que haya mucha gente que tenga esa voluntad, ese ímpetu de querer hacer política, así como usted dice, el leninismo, pero yo digo que si no tienen las ideas claras o si no hay un equipo detrás de ellos que tenga las ideas claras, eso a mí me parece muy, muy peligroso. Fíjese que en Argentina Milei incluso no tenía muchos cuadros. Poco a poco empezaron a tener cuadros. Recién en esta última elección de los diputados empezaron a haber más participantes que sí eran liberales, que sí tenían formación. Ahí está el caso del profesor Adrián Rabier, ahí está el caso de Alejandro Bongiovanni, por ejemplo, gente que yo tengo la suerte de conocer, de ser amigos. He sido alumno del profesor Rabier y ahora él está en política, ¿no? Entonces ahí hay como que cierta garantía de que los principios liberales, pues porque los conocen, van a ser defendidos. Aquí en Cusco me parece que no, y que si hay alguien que tenga un sentido liberal, me parece que es solamente un tema de moda, de querer ser diferente al resto sin necesidad de tener una formación, pero no sé, yo no descarto la posibilidad más adelante de que pueda haber alguien que se anime desde la política a defender la libertad, ¿no? Yo particularmente estoy muy
Yo particularmente considero que es muy diferente el aporte que hacen los liberales desde la academia, o sea, que hacemos los liberales desde la academia, y que no buscamos el aplauso fácil, de que no buscamos caerle bien a todos, pero estamos ahí siendo constantes con los principios. Y pues como decía Adam Smith y la división del trabajo, quizás ojalá, no sé si ojalá, ¿no? Porque también, como le digo, a mí me preocupa mucho quién va a defender las ideas del liberalismo en política, porque a mí, yo particularmente considero que nada, de nada me serviría a mí saber que hay un candidato liberal, pero que dice, no, ah, no, Fujimori fue bueno, ah, no, que Alan García fue bueno. Entonces, los liberales cuestionamos al poder. No vamos a estar ahí soboneando a ciertos presidentes porque tuvieron algunos aciertos en lo económico, catalogándonos de liberales o tratando de justificar la corrupción que han tenido por algunos resultados económicos. Porque el liberalismo no es solo economicista. O sea, el liberalismo no es solamente que crezca el PBI, que baje la inflación. El liberalismo tiene que ver con un aspecto moral, de que la gente sea libre, de que la gente sea libre y responsable. Y eso se consigue, lógicamente, en entornos donde sea fácil llegar a niveles de cierta prosperidad, pero también tiene que haber cierta cultura del liberalismo. Y eso es lo que decía Vargas Llosa siempre, ¿no? Está muy bien la faceta económica del liberalismo, pero también tiene por una parte otra faceta política, que es el tema del Estado de Derecho, incluso mucho más importante para los liberales que el tema de la democracia, y está también la parte moral a nivel colectivo y la parte ética a nivel personal de vivir de manera libre, o sea, que tu liberalismo no quede solamente en palabras, sino que tu liberalismo sea acciones. Y yo creo que eso es lo más difícil. Por ejemplo, estos amigos anarcocapitalistas y tal, que está muy bien, ¿eh? Mi maestro es Huerta de Soto, entonces, ¿cómo yo podría estar en contra de estas ideas? Sin embargo, ellos son muy, muy conscientes. Mises, por ejemplo, lo dice, y Rothbard también, de que para que exista una sociedad anarcocapitalista, la población debe ser liberal mínimamente. Y entonces hay que empezar a bregar también por ese aspecto, ¿no? De pedirle a la gente, sobre todo a estos que se catalogan liberales y que van diciéndole facho, zurdo a todo el mundo, que su liberalismo también lo vivan. Y hay que hacer del verbo carne. Eso es muy necesario. Eso es lo que han hecho muchos contrincantes ideológicos nuestros. Una de las cosas que yo siempre puntualizo es que los liberales debemos buscar que capturar el poder, pero para devolvérselo al individuo. Hoy en día el poder está conculcado por parte de los estatistas y no lo quieren soltar, ¿no? La idea es que nosotros los liberales capturemos el poder, hagamos las reformas que hay que hacer y luego dejemos que sea la gente, de acuerdo a su libre albedrío, la que defina su destino, ¿no? Como dice mi ley, hay que respetar el derecho a tener su propio proyecto de vida. Cada ser humano tiene su propio proyecto de vida y hay que respetarlo escrupulosamente. Y finalmente hay que evitar que vuelva a pasar lo que pasó en los años 90, donde estos neoliberales, ¿no? Término que se le puso a ciertos socialistas que desencantados con el modelo colectivista, comenzaron a aplicar determinados ingredientes de la receta liberal, pero como toda receta incompleta fracasaron, ¿no? Entonces, los rojos siempre se preocupan porque se puntualice la palabra neoliberal, ¿no? Porque finalmente cuando ellos fallan, quienes finalmente dicen fue el liberalismo el que fracasó. Y no se dan cuenta que fueron estos mismos socialistas que solo al pretender aplicar determinados ingredientes de la receta fueron los que fracasaron, porque en el Perú, ni en Argentina, ni en ningún país donde sucedió esto, ha habido pues reformas de fondo, solamente se quedaron en las reformas superficiales, ¿no? Finalmente, Carlos, yo quería invitarte a hacer una reflexión y de repente un llamado a los jóvenes cusqueños, porque yo creo que el Cusco es un lugar que tiene un valor fundamental, ¿no? No en vano, Cusco significa el ombligo del mundo, para la cosmovisión de la época era el ombligo del mundo, y creo que el Perú tiene que recuperar ese orgullo, ese honor que nos cupo el haber sido un reino, ¿no? Donde los españoles nos trataban de igual a igual. Las castas del Cusco y las castas reales de España se mezclaban entre ellas y eran, es más, en San Marcos, hasta donde tú seguramente sabes, no sé si en la San Antonio Abad del Cusco, era obligatorio saber hablar quechua para poderse graduar. O sea, el respeto que tenían los españoles era un respeto que tenía que ver con el reconocimiento de una cultura que tenía pues un gran peso y que le había contribuido a ellos en su desarrollo, ¿no? Eso es lo que creo que, ese es el mensaje que tenemos que dar, un mensaje de concordia, de reencuentro, no de discordia, como desgraciadamente suele hacer la izquierda, y trabajar en ese sentido, ¿no? Ojalá que en el camino nos encontremos en esa misma ruta y podamos finalmente consolidar una opción que creo que puede ser para el 2031. A mí cada vez me seduce más la idea de lanzar una iniciativa de este tipo
decir que yo voy a ser candidato ni nada por el estilo, porque eso lo define la gente, ¿no? Finalmente es la gente la que decide quién es su mejor representante. ¿Cuál sería tu mensaje final en esta entrevista, Carlos? Porque vamos a reunirnos con mucha frecuencia, vamos a tratar de hacer entrevistas intercaladas con los cursos que demos en enero, con el fin de llevar al campo de lo mediático esto que estamos haciendo. Claro, o sea, sobre el tema la época colonial y el tema del virreinato y todo eso, Escotado tiene una frase que es muy interesante. A mí, yo me la he memorizado. Dice, no todo es blanco, no todo es negro, existe una escala de grises y muchos lunares de por medio. Mutatis mutandis, al caso de lo que pasó hace hace 500 años aproximadamente, yo diría, no, no todo es negro ni todo es rosa. Hay un matiz y hay muchos lunares de por medio. La idea es que nosotros nos vayamos a empapar. A mí me parece interesante el trabajo que hacen los personajes que usted mencionó hace un instante, porque en el Cusco en particular estamos muy bombardeados por la leyenda negra, sin restarle credibilidad, porque hay algunos puntos en los que sí tienen mucha razón, de que hubieron abusos, de que hubieron excesos. Es un hecho, ¿no? Sin embargo, también nosotros tenemos que reconocer que hubieron algunos aportes, que está el tema de las universidades, está el tema de la religión, está el tema de ciertas normas que habían. Entonces, yo creo que debemos hacer el esfuerzo de hacer autocrítica y en lugar de estar enfrascados entre tener una mente cerrada y mantener una creencia o tener una mente abierta y ser escéptico de manera perpetua, yo creo que hay que desarrollar una mente crítica y una mente crítica permite entender, extraer, analizar lo que ha sido positivo, si cabe el término, desde una perspectiva y lo que ha sido positivo desde otra, y tratar de encontrarnos desde el pasado, porque solamente así, y le repito lo que le dije hace un rato, vamos a poder superar las frustraciones del presente y encaminarnos hacia las frustraciones inmerecidas del presente y poder canalizar todo esto hacia el futuro. Y aprovecho también para hacer la invitación a los jóvenes, sobre todo del Cusco, a que se animen a dejar de lado la pereza intelectual que muchos tienen, que les gusta solamente ver reels, que solamente les gusta ver memes y todo eso, y que se pongan a estudiar, que se pongan a leer, porque nosotros no vamos a poder defender las ideas del liberalismo solamente con memes, solamente con reels, solamente repitiendo viva la libertad carajo, ¿no? Nosotros también tenemos que defender la libertad leyendo, estudiando, teniendo argumentos. Axel Kaiser, el 2015, nos dijo una vez de que tenemos que tener lucidez intelectual, claridad intelectual, y eso nos va a dar valentía, porque tú no vas a defender con valentía, con coraje, algo que no sabes bien. No vas a poder atacar los argumentos de nuestros rivales ideológicos, no digo enemigos, digo rivales ideológicos, si es que no sabemos bien lo que nosotros creemos y en lo que ellos creen. Entonces, también por una parte hay que formarnos en lo que es liberalismo y hay que entender, hay que estudiar el marxismo, el socialismo. O sea, es un trabajo intelectual de la batalla de las ideas, y a mí me parece muy importante. Y enhorabuena, en estos últimos años recién los centros de estudio, los grupos, los clubes de lectura, debido a la tecnología que existe también, han podido darse a conocer e ir masificando las ideas, y hay más gente que por una parte ya desconfía del Estado y por otra parte va creyendo y confiando que la libertad, tanto económica y como política, son elementos esenciales, no solo para una vida próspera, una vida con el poder limitado, sino donde la gente pueda ser libre incluso para equivocarse. Y pues para cerrar la frase del doctor Gersi, de mi gran maestro aquí, él dice, la libertad económica y la libertad política son como una cruz. Juntas son un símbolo, separadas son dos pedazos de madera. Así que a estudiar, amigos. Muchísimo tu tiempo que nos has regalado. Vamos a seguirnos conectando con alguna frecuencia. Yo no quiero terminar esta entrevista sin mencionar a Editorial El Verbo, que es la empresa que nos está apoyando en esta campaña que hemos iniciado para de vuelta al libro. Queremos que los jóvenes vuelvan a tener la oportunidad de ser de los niños pequeños, que sus padres les cuenten cuentos antes de dormir, que los jóvenes tengan la oportunidad de tener elementos de consulta para sus estudios secundarios. Editorial El Verbo es una institución que tiene unos libros de cuentos clásicos muy, muy interesantes, tiene un excelente manual de introducción a la inteligencia artificial, el Atlas del Cuerpo Humano y finalmente la Enciclopedia Ilustrada, que es un compendio de los 5 años de secundaria, así como mucha cultura general que es indispensable para que los jóvenes, cuando salen a su etapa laboral, tengan algo de cultura y con lo cual conversar y mantener conversaciones en sus reuniones, tanto de trabajo como personales. Carlos, te agradezco tu presencia, ya nos volveremos a conectar. Vamos a dejarlos con el video de Salas y Salones República, que es el lugar que nos acoge,
y que lo tenemos como un lugar para que puedan efectuar todo tipo de eventos. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo al Cusco. Siempre me acuerdo de los chicharrones y el queso ahí en el mercado de la Plaza del Cusco. Y ya nos veremos pronto. Ojalá que haya oportunidad. Muchas gracias y nos estamos viendo. Sí, un gusto. Un abrazo. Hasta luego. Amigos de @puntoyquiere.com, quiero agradecerles por su presencia el día de hoy. Vamos a continuar en unos minutos más con una segunda entrevista y los dejamos por el momento. Gracias. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast.